El día de hoy nos ha tocado exponer a mi grupo y a mí sobre el tema cultura, clima y satisfacción organizacional. Los integrantes somos Gemma Cherres, Napoleón Fuentes y Doménica Bolaños. El clima laboral. El clima laboral se define como un entorno en donde se desempeña el trabajador. Este clima laboral afecta al rendimiento de los trabajadores. Además, tenemos algunos factores que influyen, los cuales son las políticas de gestión de individuos, la forma de liderazgo, las relaciones interpersonales, la equidad en el trato y el equilibrio laboral. Un buen clima laboral proyecta características que son fomentar la integración, reducir conflictos internos y mejorar la eficiencia de la empresa. A continuación, mi compañero. Muchísimas gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los tipos de clima según Likert. Y nos dice este autor que el clima laboral y el clima de todas las organizaciones está sujeto siempre a ser medido. Toda organización tiene que ser medida para su eficaz desempeño. Entonces nos propone primerito los métodos de mando. ¿Qué es lo que vamos a medir dentro del clima? Nos propone 8 dimensiones, que son el primerito, los métodos de mando, que se refiere a la forma en que se utiliza el liderazgo para influir en las demás personas. Las características de las fuerzas motivacionales, es decir, los procedimientos que se puedan implementar por parte de quienes están a cargo de un personal. Número 3, las características de los procesos de comunicación. ¿Qué podemos medir? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la naturaleza de estos tipos de comunicación que se está empleando? Número 4, las características de los procesos de influencia, es decir, la importancia de las acciones que influyen en las demás personas. Número 5, las características de los procesos dentro de las tomas de decisiones. La pertinencia de las informaciones que se brinda a las demás personas cuando se toma una decisión. Número 6, las características de los procesos de planificación, es decir, la forma que se establece como sistema para cumplir los objetivos o las directrices planteadas. Número 7, las características de los procesos de control, es decir, el ejercicio y la distribución del control entre las instancias de la organización. Y número 8, los objetivos de rendimiento y de procedimiento, es decir, la planificación, así como la formación que se desea dentro de la organización. Estas teorías están sujetas también según el clima de Likert, que en su teoría nos plantea en su lugar 3 variables, lo que se va a medir. Como número 1 nos pone las variables causales o independientes, es decir, todas aquellas variables que indican el sentido de una organización. Y de fruto de estas se va a obtener los resultados, por ejemplo, el tipo de estructura organizacional, el estilo de administración, el tipo de toma de decisiones. Las variables intermedias reflejan el estado interno, el estado de salud de la empresa que constituye los procesos de organización. Y aquí teníamos la motivación, la comunicación, la actitud. Y por último nos pone las variables finales o dependientes. Y estas prácticamente, como su nombre lo dice, dependen de las independientes. Son aquellas que dominan y son fruto de las independientes, como habíamos mencionado. Y aquí nos ponen también los tipos de clima laboral. En este sentido, nos menciona 4 tipos de clima laboral. Un clima de tipo autoritario, que se divide a su vez en 2. Un autoritarismo explotador, ¿sí? Donde solo uno es quien gobierna, quien rige, quien dirige todo. Un autoritarismo paternalista, ¿sí? Donde hay una especie de familiarización entre los líderes y los alternos. Y el segundo, el clima de tipo participativo, es decir, un clima
consultivo, donde todos forman el equipo de trabajo, y la participación en grupo, donde básicamente lideran entre todos. A continuación, nuestra compañera Ger. Gracias. Cultura organizacional. Es el conjunto de normas, costumbres, creencias y valores que una organización establece para tener una identidad propia e influir positivamente en sus integrantes. La cultura organizacional brinda al grupo una personalidad propia, también define y promueve su imagen tanto interna como externamente. Algunas organizaciones han logrado construir una cultura tan fuerte que su misión, visión y valores son defendidos con firmeza por sus integrantes e influye poderosamente en ellos para guiar su conducta y desempeño. Una cultura organizacional fuerte puede ayudar al grupo en varios aspectos. Transmitir un sentido de identidad y pertenencia, distribuirlos de otras organizaciones, orientar conductas y actitudes hacia objetivos, mejorar la estabilidad y fomentar unión de sus integrantes y crear un buen ambiente laboral. Las organizaciones también permiten la cultura a sus integrantes por diversos medios. Historias, rituales, símbolos y lenguajes. Historias. Las organizaciones hacen relatos sobre sus inicios y sus esfuerzos que implicó. El propósito de esto es crear un sentimiento de apreciación sobre lo que representa la institución y lo que ha logrado. Rituales. Estas actividades buscan reforzar los valores, la unión y los propósitos, y van desde lo más sencillo hasta lo más significativo. Símbolos. Un logo, colores, uniformes e instalaciones buscan distinguir la organización de los demás. También transmitir la filosofía e identidad de sus integrantes. Lenguajes. Las organizaciones establecen ciertos términos, palabras o frases para ser utilizadas por sus integrantes y así lograr una forma propia de comunicarse. Gracias. Relación del clima y la cultura con el comportamiento organizacional. En las organizaciones se debe centrar en el cumplimiento de las metas planteadas. Además, es necesario contar con el personal adecuado para cumplir todos los objetivos de la empresa. Es decir, al momento de la contratación, se debe ver un buen perfil laboral para que así todos los integrantes de nuestra empresa se sientan muy agudos en su rol. Y esto es lo único que nos permitirá llegar a la meta que la empresa u organización se ha propuesto. Medición del clima laboral. Considerando que las personas siempre son el factor más importante en cada organización, el desarrollo del proceso organizacional nos pide, nos exige que esto sea medible, que esto sea sujeto a medición, para ver si los colaboradores dentro de la organización están siempre bien motivados. Y para esto nos proponen 8 tipos de medición del clima. Conseguir el compromiso de la organización dentro de los procesos, el compromiso de la organización, dejar que los procesos del clima se realicen periódicamente. Se considera que siempre los líderes van a ser el ejemplo de los demás, que se genere siempre un clima de confianza entre los líderes y los subalternos, comunicar los resultados encontrados, tomar acciones con quienes están colaborando y con quienes no están colaborando dentro de la organización, vigilar que los planes siempre se ejecuten con el tiempo o en el tiempo señalado, mantener el anonimato siempre en las encuestas y trabajar con honestidad en las respuestas encontradas.
y siempre utilizando los instrumentos que nos recomiendan, que son las encuestas, las entrevistas y los grupos focales. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido la participación de nuestro grupo.